Ah, Hola, en este video vamos a ver todo lo que corresponde a estequiometría, todos los principios básicos como reactivo limitante, reactivo en exceso, pero antes vamos a empezar a ver las cosas básicas y los fundamentos de la estequiometría. El objetivo final de esta parte de estequiometría es que se puedan poner a resolver ejercicios bastante complejos en los que ya estemos viendo reacciones múltiples o reacciones simultáneas y cosas así por el estilo, pero antes de empezar con esas cosas más complicadas, vamos a empezar con lo básico. Entonces, vamos a ver qué es la estequiometría. Según la morfología de las palabras y Wikipedia, la estequiometría proviene del griego estoikeon, que significa elemento, y metrón, que significa medida. Entonces, básicamente, por ahí y a partir de la morfología de las palabras, más o menos podemos decir que la estequiometría es como la medida de algo, de los elementos. Puede ser de la cantidad de elementos, quién sabe, tal vez puede que sea esa la definición. Entonces, la definición de estequiometría, la verdad, es que es la relación de las cantidades de masas entre las sustancias químicas en un proceso químico. Entonces, por ahí vamos bien. De acuerdo a la morfología de las palabras y esta definición, nos damos cuenta que la estequiometría simplemente es la relación de masas entre sustancias químicas. Puede ser de reactivo a reactivo o de reactivo a producto, producto a producto, no importa. La cuestión es que podemos relacionar cuánta cantidad de producto se va a producir en una reacción, si yo he hecho tanta cantidad de reactivo y cosas así por el estilo. Entonces, vamos a ver, antes de ver esto, ¿por qué es importante esto de la estequiometría en el mundo de la química, en el mundo real? Cuál es la importancia de esto? La cuestión es que es demasiado importante. Por ejemplo, aquí tenemos 4 casos. En este caso, aquí tenemos una persona haciendo una valoración ácido-base. En este caso, si las valoraciones ácido-base sirven para determinar la concentración de un ácido o de una base, dependiendo de cuál sea su analito. En este caso, se está haciendo una valoración con fenolftaleína como indicador. Y este mae se ve que la arruinó por completo. Esta disolución tendría que estar como un poquito rosado, o sea, rosado pálido, tenue, y esta parece Barney. Entonces, bien. Pero sí, por ejemplo, esto sirve para poder determinar cuánto va a ser la concentración de tal ácido o tal base después de que usted haya terminado la valoración. Por ejemplo, en las síntesis orgánicas también sirven para determinar cuánto es la cantidad indicada que yo tengo que agregar de un reactivo o cuánto tengo que agregar de algún catalizador o cosas así por el estilo. En el mundo de la industria también, en el mundo de la industria farmacéutica también es importante saber cuánta es la cantidad de un reactivo que tengo que agregar para producir tal medicamento. En este caso, por ejemplo, tener la estequiometría me ayuda para saber cuánto anhídrido acético le tengo que agregar al ácido salicílico para poder sintetizar el ácido acetilsalicílico, que es el componente que se encuentra en las aspirinas. Y por último, pues nuestros amigos aquí de Breaking Bad también utilizan la química para la estequiometría para poder saber cuánto es la cantidad de pseudoefedrina que necesitan utilizar para crear tanta cantidad de metanfetamina y cuánto metilamina tienen que agregar y cosas así por el estilo. Entonces la estequiometría básicamente sirve para esto, para saber cuánto tengo que agregar a una reacción si yo quiero esperar tal cantidad, cuánto, cuánto es la cantidad que puedo producir si agrego tal cantidad de sustancia. Entonces, básicamente esto es como para saber qué tengo que, bueno, no qué tengo que reaccionar, sino en qué proporciones tengo que poner a reaccionar las sustancias para llevar a cabo cierta reacción. Entonces, aquí utilicemos como ejemplo. La estequiometría básicamente sería relacionar las masas de estos casos, pero veámoslo en el caso de los átomos. Aquí, básicamente, este es como una representación gráfica de la reacción que sucede en el proceso de Haber-Bosch, que es una síntesis industrial de amoníaco que es muy importante para
para la creación de fertilizantes y cosas así por el estilo. Esta reacción es de las más importantes para el planeta y también es una de las más caras porque se ocupa mucha energía para hacer que esta reacción se lleve a cabo. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos relacionar la cantidad de nitrógeno y la cantidad de hidrógeno que hay en los reactivos con lo que hay en los productos. Entonces, aquí tenemos dos átomos de nitrógeno, ¿verdad? Tenemos nitrógeno gaseoso, que es un enlace triple de dos átomos de nitrógeno. Entonces, tenemos dos átomos de nitrógeno y aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, pero aquí solo hay un átomo de nitrógeno, pero hay tres átomos de nitrógeno. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo así? O sea, no me explico. ¿Cómo se puede hacer? Aquí es donde es muy importante recordar de que es súper crítico que balanceen la reacción. Si no balancean la reacción, no podemos saber cuánto va a ser, cómo va a ser la relación de átomos o de masa o de lo que sea de, de la reacción. Entonces, ¿cómo podemos balancearla? Hagámoslo así. Dejamos los nitrógenos iguales. Ponemos 3 moléculas de hidrógeno y ponemos 2 moléculas de amoníaco. Si quieren lo verificamos. Aquí tenemos 2 nitrógenos. Aquí tenemos 2 nitrógenos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Ok, entonces ahora ya sé más o menos como por dónde va la relación que hay entre los reactivos y los productos. ¿Cuál sería esta relación? Que básicamente, por ejemplo, en un ejemplo, por, por una molécula de nitrógeno se van a producir 2 moléculas de amoníaco. O por ejemplo, por 3 moléculas de hidrógeno se van a producir 2 moléculas de amoníaco. O veámoslo en el caso de los reactivos. Por una molécula de nitrógeno que reaccione con 3 moléculas de hidrógeno, se va a formar 2 moléculas de amoníaco. Entonces ya estamos viendo cómo es la relación que hay entre los reactivos y los productos. Básicamente esta sería la reacción del proceso. Una molécula de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso para producir 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Entonces, esta es la regla de oro, que no se les puede olvidar nunca, nunca, nunca cuando vayan a hacer algún problema de estequiometría o cuando lo vayan a aplicar en el laboratorio o cuando estén haciendo una investigación y necesitan saber cuántos reactivos tienen que utilizar para hacer un proceso y llevarlo a cabo. Esto es súper importante. Siempre, siempre, siempre tienen que balancear la ecuación química del proceso que quieran llevar a cabo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se pueda cumplir la ley de la conservación de la materia. Si no se cumple eso, la ley de la conservación de la materia, no tenemos ninguna manera de saber cuál va a ser la relación entre reactivos con los productos. Entonces, esto es súper importante. Entonces, tengo una pregunta. Aquí estamos hablando de átomos, ¿verdad? O sea, les estaba mencionando de moléculas y cosas así, pero yo les mencioné ok, bueno, estamos hablando de cantidades de moléculas y todo esto por el estilo, de que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para producir 2 de amoníaco y todo bien. Pero tengo una pregunta. Yo les dije que la relación de las cantidades de masas entre las sustancias químicas en un proceso es lo que se define como estequiometría, pero yo les estoy hablando de números de átomos y moléculas y cosas así. Entonces, tenemos un dilema. Aquí esto sería la estequiometría, pero estamos trabajando con esto. Entonces, debe haber algo que me permita relacionar la masa de un reactivo con su número de átomos, o la masa de un producto con su número de átomos, moléculas, iones, lo que sea. Entonces, ¿qué es esta cosa que me permite relacionar la masa con los números de átomos, moléculas? ¿Qué será esto? Esto es lo que se conoce como mol. Entonces, ahora, el mol básicamente es como el portal que me permite de pasar de masa a número de átomos. Es el puente que existe entre estas dos relaciones acerca de los reactivos o de los productos y cosas así por el estilo. Pero
antes de ver qué es lo que necesito para pasar de masa a mol y viceversa, o para pasar de mol a número de átomos, iones, moléculas, lo que sea, y viceversa, tenemos que ver qué es mol, cuál es la definición de un mol. Entonces, la definición así estándar por la UPAC y de todo es que un mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantos átomos o moléculas de dicha sustancia como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Puede que, me imagino que suena un poco trivial. Yo la primera vez que lo escuché me quedé muy confundido. Y pues sí, vamos a ver lo que significa esto, pero antes una pregunta. ¿Por qué esta definición se hace con respecto al carbono 12? Les doy 5 segundos para que lo piense. O puede pausar el video si quiere y lo piensa. Entonces 5, 4, 3, 2, 1. La razón por la que se hace esta definición con respecto al carbono 12 es porque el carbono 12 es el isótopo que se conoce su masa con mayor exactitud. Entonces, para hacer una definición tan precisa y exacta necesitamos como estándar o como referencia un isótopo o alguna sustancia que tenga una masa súper conocida. Entonces, esta definición se hace con respecto al carbono 12 porque es el isótopo que tiene la masa más, bueno, la masa conocida con mayor exactitud. Entonces, vamos a ver qué significa esto de mol. Entonces, según la definición anterior, significa que si yo tengo 12 gramos de isótopo de carbono 12, básicamente voy a tener un mol de carbono 12. Vémoslo con otro ejemplo. Si yo tengo 4 gramos de helio, voy a tener un mol de helio. Ahora, ¿por qué 4 gramos de helio? Porque eso es la masa atómica del helio. Si tengo 56 gramos de hierro, voy a tener un mol de hierro. ¿Por qué 56 gramos de hierro? Porque esa es la masa atómica del hierro. Ahorita deberíamos considerar otro tipo de masa, pero ahorita se los digo. Si tenemos 2 gramos de hidrógeno gaseoso, en este caso hidrógeno gaseoso, no hidrógeno solo. Como es hidrógeno gaseoso y hay 2 átomos de nitrógeno, el hidrógeno gaseoso pesa 2 gramos. Bueno, la masa atómica o masa molecular en este caso sería de 2 unidades de masa atómica. Pero es más, vamos a definirlo de una vez como molar, masa molar. Ahorita vamos a ver lo que significa este concepto. 32 gramos de oxígeno, eso equivaldría a un mol de oxígeno. ¿Por qué? Porque 2 átomos de oxígeno pesan, bueno, un átomo de oxígeno individual pesa 16, y si son 2, serían 32 gramos de oxígeno, ¿ok? Entonces, en 32 gramos de oxígeno hay un mol de oxígeno. En 58,5 gramos de cloruro de sodio hay un mol de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque esto es lo que pesa el cloruro de sodio. Si tenemos 18 gramos de agua, va a haber un mol de agua, porque esto es la cantidad que pesa el agua. Esta es su masa atómica o molar. Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto de la masa molar? La masa molar básicamente es esto. La masa molar es lo que me permite pasar de masa a mol. Básicamente es este puente. La masa molar es lo que me permite pasar de aquí hasta acá. Entonces, vamos a ver. La definición de masa molar básicamente es la masa de una sustancia entre los moles de esa sustancia. Entonces, básicamente se calcula así. Si ustedes, digamos, si usted no conoce la masa molar de alguna sustancia y, digamos, determina de alguna manera la cantidad de moles que tiene, como por ejemplo, alguna valoración, no sé, puede ser una valoración redox, permanganométrica, valoración ácido-base, o si lo quiere hacer con gases, por ejemplo, con combustionando gases o utilizando la ley del gas ideal y otras cosas así por el estilo, y conoce esta cantidad de moles y usted sabe cuánto es la masa de esa sustancia, usted puede saber cuánto es la masa molar de dicha sustancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar lo que pesa la sustancia entre la cantidad de moles de esa misma sustancia. Entonces,
Sí, esto sería la definición de masa molar, pero también se puede sacar con la tabla periódica si usted sabe cuál es la sustancia de la que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de boro, ¿cuál es la masa molar del boro? Sería 10, si no me equivoco. No tengo una tabla periódica a mano. Pero sí, sería eso. Si estamos hablando del carbono, sería 12, la masa molar, 12 gramos entre mol. Si estamos hablando del uranio, 298, sería 298 gramos entre mol. Entonces, esto se utiliza para pasar de masa a moles, ¿ok? Y digamos, también sirve para saber la masa molar de alguna sustancia si usted no conoce su identidad. Si usted le dan un vial con una sustancia que no conoce y le hace pruebas, bueno, primero mide mide su masa y luego le hace pruebas para saber cuántos moles hay en esta masa, usted puede conocer la masa molar de esta sustancia con esta fórmula. Aunque normalmente uno haría espectrometría de masas para determinar eso, pero también sirve, es un método de la vieja escuela, pero que sirve, sirve. Entonces, esto es para cuando usted no conoce o no tiene ni idea de cuál es su compuesto. Si quiere averiguar una masa molar, use esta fórmula. Pero si usted ya sabe cuál es la sustancia de la que está hablando o cuál es la sustancia que está utilizando, solo fíjese en la tabla periódica y sáquelo así, más fácil. Entonces, ya vimos, la masa molar es la relación que existe entre la masa y el mol. Pero ahora vamos a ver cuál es la relación que hay de mol con el número de átomos, moléculas o iones, etcétera, de una sustancia. Entonces, vamos a ver. Esta relación se conoce como número de Avogadro. ¿Y qué es el número de Avogadro? Básicamente es la relación que hay de los moles de una sustancia con el número de átomos o de moléculas o lo que sea. Entonces, ¿cuánto es el número de Avogadro? El número de Avogadro es una constante y equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones y lo que sea. Entonces, ¿cómo relaciono los moles con el número de Avogadro? La relación es la siguiente. En un mol de una sustancia van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones, partículas, lo que sea de la sustancia que usted está analizando. De los moles de esa sustancia van a haber esa cantidad de átomos o moléculas. Entonces, vamos a ver, regresemos a esto. Ya sabemos que esta es la cantidad de gramos que se necesitan para que haya un mol de cada una de estas sustancias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la cantidad, el número de átomos o el número de moléculas que habrían en todas estas sustancias? Sería lo siguiente. En un mol de carbono 12 van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. En un mol de helio van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de helio. En un mol de hierro van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y así. La relación es la siguiente. En un mol de sustancia va a haber esta cantidad de átomos o moléculas o lo que sea. Van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de la sustancia que usted esté analizando o con la que esté trabajando. Entonces, esta es la relación. Un mol igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de moléculas o lo que sea. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto completo. Entonces, esto es lo que me permite relacionar absolutamente todo en cuanto a la estequiometría, porque me permite pasar de masa a moles con la masa molar, me permite pasar de moles a número de átomos, moléculas, iones o lo que sea a partir del número de Avogadro. Y pues sí, básicamente puedo ir a cualquier lado a cualquiera de estos cuadrados para determinar lo que yo necesite si conozco estas dos cosas. Entonces, vamos con unos cuantos ejemplos. Si tenemos 4 gramos de hierro, vamos a ver cuántos moles de hierro serían estos. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Para eso se puede utilizar la ecuación de masa molar que habíamos visto antes, que es gramos entre mol. Y en efecto, eso es lo que estamos haciendo aquí. Solo que vamos a hacerlo de una manera un poco más comprensiva. Entonces, tenemos 4 gramos de hierro y queremos averiguar cuánto es los moles de hierro que hay en esa sustancia. ¿Cuál es la relación que tengo que utilizar? Por 56 gramos de hierro van a haber un mol de hierro, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que ponemos aquí abajo? La masa molar del hierro, que sería 56 gramos. Entonces, por 56 gramos de hierro van a haber un mol de hierro, ¿verdad? Entonces, multiplico 4 gramos por un mol de hierro y lo divido entre 56 gramos y me va a dar esta cantidad. Cancelo los gramos de hierro con los gramos de hierro y me quedan moles de hierro, ¿verdad? Al final me queda que 4 gramos de hierro equivalen a 0,071 moles de hierro. Vamos con otro ejemplo. 0,071 moles de hierro a número de átomos. Entonces, acuérdense, nosotros pasamos de masa a mol y después de mol a número de átomos o moléculas o lo que sea. Entonces, ya tenemos los moles aquí mismo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay? Recuerden, por un mol de hierro van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es multiplicar este número de moles de hierro por esta cantidad de átomos y lo dividimos entre un mol de hierro. ¿Cuánto nos da esto al final? Nos da que en 0,071 moles de hierro hay 4,3 por 10 a la 22 átomos de hierro. Muy bien. Entonces, cancelamos moles de hierro con moles de hierro y me quedan átomos de hierro. Otra manera para saber si lo están haciendo bien es fijándose si las ecuaciones, si las unidades se cancelan y al final obtienen lo que esperaban. Si al final no se les cancelan de alguna manera, y pues tienen que revisar lo que están haciendo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Esta vez pasemos 4 gramos de hierro a número de átomos. Entonces, para obtener los números de moles, tendría que ser esto. 4 gramos de hierro es igual a un mol de hierro entre 56 gramos de hierro, ¿verdad? Eso es para obtener moles. Y esto es para obtener el número de átomos, ¿verdad? Que en un mol de hierro van a ver 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Entonces, lo que podemos hacer es combinar estas dos cosas. 4 gramos de hierro con esta relación por esta relación de acá. Y al final lo que tenemos es lo siguiente. 4 gramos de hierro van a producir 56 gramos de hierro. Bueno, perdón. En 56 gramos van a haber un mol de hierro. Y en un mol de hierro van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos todo esto, nos va a dar exactamente lo mismo que nos dio acá, ¿ok? Porque las relaciones que hay entre masa, mol y número de átomos siempre se va a mantener, ¿ok? Entonces, vamos a ver para comprobar si lo estamos haciendo bien. Gramos de hierro se me van con gramos de hierro, todo bien. Moles de hierro se me van con moles de hierro, ¿ok? Y al final me quedan átomos de hierro, perfecto. Estamos haciéndolo todo como Dios manda. Hagamos otro ejemplo. 8 gramos de hierro van a producir ¿cuántos moles? Perdón, ya me quedé con el hierro. 8 gramos de hidrógeno van a producir ¿cuántos moles de hidrógeno? Les doy 5 segundos para que lo piensen. Ok. La manera que se hace es la siguiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la masa molar del hidrógeno gaseoso? Serían 2 gramos, ¿verdad? Entre mol. Entonces, la relación es la siguiente. Por 2 gramos de hidrógeno se va a formar un mol de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, multiplicamos 8 gramos de hidrógeno por esta relación y nos va a dar que tenemos 4 moles de hidrógeno. ¿Ok? ¿Todo bien? Ahora, 4 moles de hidrógeno, pasémoslo a número de moléculas de hidrógeno. Entonces, hágalo, inténtelo usted si quiere, puede ponerle pausa al video, pero la manera en la que se hace es la siguiente. En 4 moles de hidrógeno, bueno, perdón, en un mol de hidrógeno va a haber 6,022 por 10 a la 23 número de moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, multiplicamos esta relación por 4 moles de hidrógeno y nos va a dar que hay 2,4 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. Todo bien, nada del otro mundo hasta el momento. Pasémoslo de gramos de hidrógeno a número de moléculas. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, que sería 8 gramos de hidrógeno por esta relación, que por 2 gramos de hidrógeno se van a producir un mol de hidrógeno, y por esta otra relación, que por un mol de hidrógeno se van a producir 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Al final tenemos esto mismo que acabo de decir. 8 gramos por todas estas relaciones.
Y si podemos verificar si se cancelan las unidades, gramos de hidrógeno se van con gramos de hidrógeno, moles de hidrógeno se van con moles de hidrógeno y me quedan moléculas de hidrógeno. Todo bien. Ok, vamos con este. En este caso quiero averiguar cuánto es la masa de un átomo que se encuentra en una molécula. En este caso quiero averiguar cuántos son los gramos de hidrógeno que hay en el amoníaco. Entonces, ¿cuántos gramos de hidrógeno van a haber en 15 gramos de amoníaco? Ok, vamos a ver. En este caso, como estamos pasando de masa a masa, no tenemos que preocuparnos por moles, ni por, no tenemos que preocuparnos por, sí, por moles, ni por el número de Avogadro, ni nada así. Lo único que tenemos que saber es que en 17 gramos de amoníaco van a ver cuántos gramos de hidrógeno. Hay 3 hidrógenos, ¿verdad? ¿Y cuánto pesa cada hidrógeno? 1 gramo entre mol, ¿verdad? Entonces, la masa que va a haber de hidrógeno en el amoníaco van a ser 3 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la relación es la siguiente, que por 17 gramos de amoníaco van a haber 3 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, multiplicamos esto por la masa que nos están preguntando, o la masa que nos dieron, y nos da que esta es la cantidad de gramos de hidrógeno que hay en el amoníaco. Ok, entonces vamos a ver otra cosa. En 15 gramos de amoníaco, ¿cuántos moles de hidrógeno hay? Ok, tenemos gramos de hidrógeno acá, ¿verdad? De una vez lo podemos pasar a moles de hidrógeno con su masa molar. Entonces sería 2,6 gramos de hidrógeno. Ok. En un gramo de hidrógeno hay 1 mol de hidrógeno, ¿verdad? Porque esa es la masa molar del hidrógeno, 1 gramo entre mol. Entonces, como en 1 gramo de hidrógeno hay 1 mol de hidrógeno, lo que hacemos es multiplicar 2,6 gramos de hidrógeno, que es lo que hay en el amoníaco, por esta relación y tenemos moles de hidrógeno, ¿verdad? Esta es la cantidad de moles de hidrógeno que habían en el amoníaco, ¿ok? También se puede hacer de la siguiente manera. Si no lo quiere hacer en estos 2 pasos, lo puede hacer directo. Ya sabemos que esta relación de acá nos va a dar los gramos de hidrógeno. Entonces, lo que puedo hacer es tomar esto y multiplicarlo por esto para que me dé los 2,6 moles de hidrógeno, ¿verdad? Que comprobemos si se cancelan las unidades. Gramos de amoníaco se me van con gramos de amoníaco, gramos de hidrógeno se me van con gramos de hidrógeno y al final me quedan moles de hidrógeno, ¿ok? Entonces, tenemos 15 gramos de amoníaco y queremos ver cuántos son los átomos de hidrógeno que hay en el amoníaco, ¿ok? Entonces, para pasar a número de átomos de hidrógeno necesitamos saber cuántos son los moles del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ya tenemos cuántos son los moles. 2,6 moles de hidrógeno son los que hay en el amoníaco. Vamos a ver. ¿Cuál es la relación? Por 1 mol de hidrógeno van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, multiplicamos esos 2,6 moles de hidrógeno por esta relación de acá y nos da que en el amoníaco hay 1,6 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Podemos hacerlo de otra manera, si no lo quiere hacer en estos pasos, lo podemos hacer directo, de una vez. Sabemos que esta relación nos va a terminar dando gramos de hidrógeno, sabemos que esta relación nos va a terminar dando moles de hidrógeno y sabemos que esta nos va a terminar dando átomos de hidrógeno. Vamos a ver si las unidades se cancelan para comprobar que estamos en lo correcto. Entonces, gramos de amoníaco se me van con gramos de amoníaco aquí abajo. Gramos de hidrógeno se me van con gramos de hidrógeno, moles de hidrógeno se me van con moles de hidrógeno y me termina quedando átomos de hidrógeno. Y al final tenemos la misma cantidad de átomos de hidrógeno con ambas maneras, de ambas formas. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos, más bien, para que practiquen un poco, pónganle pausa al video y traten de hacerlo por su propia cuenta, ¿ok? Entonces, voy a esperarme un toque. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Espero que les haya quedado así. ¿Ok? Entonces, carajo. Aquí tendría que ser cloruro de amonio. Cloruro de sodio, perdón. Pero bueno, no importa. En 0,5 gramos de cloruro de sodio, vamos a ver cuánto es la cantidad de gramos de sodio que hay, ¿verdad?
Entonces, ¿cuánto pesa el cloruro de sodio? 58,5 gramos entre mol. ¿Cuánto es la masa de sodio que hay en el cloruro de sodio? Hay un átomo de sodio y el sodio pesa 23 gramos entre mol, ¿verdad? Entonces, la cantidad de sodio que hay en el cloruro de sodio es 23 gramos, ¿verdad? Entonces, por 58,5 gramos de cloruro de sodio van a haber 23 gramos de sodio. Al final, hacemos esta relación, la multiplicamos y de todo, y nos queda que esta es la cantidad de gramos de sodio que hay. Ok, a ver, 0,5 gramos de cloruro de sodio y yo quiero averiguar cuántos son los moles de sodio. Ya tenemos cuántos son los gramos, entonces podemos pasar a moles de sodio. Entonces, en 23 gramos de sodio va a haber un mol de sodio, ¿verdad? Entonces, hacemos esta relación y nos da que hay 8,7 por 10 a la menos 3 moles de sodio. Podemos hacerlo directo también, de la otra manera, la que es más rápida, por así decirlo. Tomamos esta relación que sabemos que nos va a dar gramos de sodio y la multiplicamos por esta relación que nos daría moles de sodio. Entonces, vamos a ver si nos cancelan las unidades. Gramos de sodio, perdón, esto sería cloruro de sodio. 0,5 gramos de cloruro de sodio se dan con gramos de cloruro de sodio, gramos de sodio se dan con gramos de sodio y me terminan quedando moles de sodio. Ok, y nos da lo mismo. Podemos ver que ambos métodos son equivalentes. La diferencia es que uno es más rápido que el otro. A mí me gusta más este método que es de uno, así directo. La última. En 0,5 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos átomos de sodio hay? Para hacer esto necesitamos saber cuántos son los... Bueno, tenemos que pasar de moles al número de átomos. Ya sabemos que esta es la cantidad de átomos que hay de sodio. Perdón, el número de moles de sodio que hay. Entonces, recuerden, por un mol de sodio van a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Entonces, aquí al final lo que me va a quedar es 5,2 por 10 a la 21 átomos de sodio. El método directo o el método más rápido sería lo mismo. Agarro esta relación que me va a dar gramos de sodio. Agarro esta relación que me va a dar moles de sodio. Y agarro esta relación que me va a dar átomos de sodio. Vamos a ver si se cancelan las unidades. Aquí también es cloruro de sodio, perdón. Gramos de cloruro de sodio se dan con gramos de cloruro de sodio, gramos de sodio se dan con gramos de sodio, moles de sodio se dan con moles de sodio y nos terminan quedando átomos de sodio. Entonces, ya que vimos esto, vamos a ver con la estequiometría, vamos a ir con la estequiometría en las reacciones, que es lo que nos importa. Ya se viene lo bonito. Entonces, hay dos casos en las que pueden ocurrir las reacciones. Uno puede hacer las reacciones con un reactivo en exceso o con varios reactivos en exceso, o se pueden hacer con ciertas cantidades en las que va a haber un reactivo limitante. Entonces, vamos a ver estos dos casos. Vamos a empezar con el primer caso, que es el reactivo en exceso. Entonces, como dice ahí, solo uno de los reactivos se va a acabar. El otro no se va a acabar porque está en exceso, ¿verdad? Entonces, lo que significa que la cantidad de productos que se formen depende de la cantidad de reactivo, la cantidad que se pone a reaccionar de reactivo que no está en exceso. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos dos reactivos. Uno está en exceso y el otro no. La cantidad de productos que se me vayan a formar va a depender únicamente del que no se encuentra en exceso. ¿Ok? Entonces, veámoslo de cierta manera. O mejor, veámoslo cuando veamos reactivo limitante. Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuántos gramos de gas se forman cuando reaccionan 5 gramos de aluminio con un exceso de ácido clorhídrico? En este caso, la cantidad de producto que se vaya a formar en la reacción va a depender de estos 5 gramos de aluminio, porque es lo que se va a acabar, ¿verdad? En la reacción se van a consumir ciertos reactivos. Va a estar disminuyendo esa concentración hasta que la reacción se acabe. La reacción se va a acabar cuando ya no haya más gramos de aluminio. ¿Y por qué el ácido clorhídrico no se va a acabar? Porque tenemos un exceso de ácido clorhídrico. Es como que tengamos un balde lleno de ácido clorhídrico y le echamos los 5 gramos ahí, nada más. Esa sería, por ejemplo, una manera de decir el exceso. Entonces, primero que nada tenemos que ver cuál es la reacción. A ver, aluminio con ácido clorhídrico, ¿qué produce? Espero que me digan que produce
cloruro de aluminio y gas hidrógeno. Entonces, ahora sí vamos a ver cuántos gramos de gas. Ok, tendríamos que ver cuántos son los gramos de hidrógeno que se producen en esta reacción. Pero, ¿no les parece que hay algo mal aquí? O sea, ¿no les parece como que les está haciendo falta algo? A mí sí. Y es que no está balanceada la reacción. Entonces, recuerden, antes de poder hacer estas cosas, la reacción tiene que estar balanceada. Entonces, ahora, ya que tenemos la reacción balanceada, vamos a ver. La manera en la que se hace es viendo, ok, veámoslo así. Tenemos que ver primero cuál es la relación de masas molares que hay. Entonces, queremos pasar de aluminio a hidrógeno gaseoso. Entonces, por 27 gramos de aluminio, que es lo que pesa este metal, se van a producir 2 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ok, todo bien. Pero, ¿en dónde estamos dejando los moles de reactivos, digamos? Porque, por ejemplo, 2 moles de aluminio se van a formar 3 moles de hidrógeno. Entonces, ¿esto en dónde está? Aquí es donde se pone. Además de poner la masa que va a producir, o sea, la masa de reactivo entre la masa de producto o de lo que yo quiero averiguar, tenemos que poner también cuánto es la relación molar, la relación estequiométrica de las sustancias. Otra cosa es que estos números de acá se los conoce como coeficientes estequiométricos, un dato muy importante. Entonces, ¿cuál es la relación? Por estos dos, esto representa los 2 moles de aluminio y los 3 moles de hidrógeno, ¿ok? Entonces, por 2 moles de aluminio que vayan a reaccionar, se van a producir 3 moles de hidrógeno, ¿ok? Todo bien. Al final de cuentas, la cantidad de hidrógeno que se va a producir es 0,55 gramos de hidrógeno. Todo bien, nada del otro mundo. Entonces, en este caso, hagámoslo un poco diferente. ¿Cuántos gramos de gas se van a formar cuando reaccionan 2,5 moles de aluminio con un exceso de ácido clorhídrico? En este caso, solo tenemos que preocuparnos por los moles por el momento, ¿ok? Lo que se hace es lo siguiente. Tenemos esta cantidad de moles, ¿verdad? Entonces, por 2 moles de aluminio se van a formar 3 moles de hidrógeno, ¿verdad? Al final de cuentas, esto nos va a dar que los moles de hidrógeno son 3,75. Ok. Entonces, vamos a ver. Pero nos piden gramos de gas, de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos los moles, podemos pasarlo a gramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la relación? En un mol de hidrógeno van a haber 2 gramos de gas hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la relación es esta. Multiplicamos los moles de hidrógeno que tenemos por esta relación y nos van a dar los gramos de hidrógeno. ¿Ok? ¿Todo bien? Nada complicado. Entonces, a ver. Voy. Al final de cuentas, esto sería lo mismo, si lo quieren hacer del método directo, digamos, el método más rápido lo pueden hacer exactamente igual. Combinen estas dos relaciones y los multiplican por esos 2,5 moles de aluminio y les va a dar lo mismo. Vamos a ver, confirmemos que se cancelan las unidades. 2,5 moles de aluminio se dan con 2 moles de aluminio, moles de hidrógeno se dan con moles de hidrógeno y al final me quedan gramos de hidrógeno, ¿ok? Todo bien. Ese es el segundo caso, vamos a ver. El reactivo limitante. Aquí dice que los 2 reactivos se consumen en la reacción, pero uno de ellos se consume primero. Ajá, en efecto. La cantidad de productos que se forme depende del reactivo que se acabe primero, que este reactivo es el reactivo limitante. Vamos a ver, veámoslo de esta manera. Imaginémonos que esta es como, por así decirlo, la concentración de los reactivos. Y nosotros vamos a ver cuál se acaba primero, o si ambos van a acabarse al mismo tiempo, o cosas así por el estilo. Vamos a ver, ¿cómo podemos saber cuál es la cantidad o cuál va a ser el reactivo limitante?
El reactivo limitante va a ser el que produzca la menor cantidad de producto, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver. Tenemos 5 gramos de aluminio y 8 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, esto significa que el aluminio va a ser el reactivo limitante porque hay menos gramos de aluminio, ¿verdad? Esto puede ser que, o sea, si hay menos gramos de aluminio, puede ser, quién sabe, que este sea el que produzca menor cantidad de reactivo, ¿verdad? La respuesta es que no, no necesariamente. Véanlo así. Digamos que estos son los gramos de ácido clorhídrico y estos son los gramos de aluminio. Entonces, a medida que vaya progresando la reacción, lo que puede suceder es lo siguiente. Puede suceder que empiecen a bajar y que el ácido clorhídrico empiece a bajar más lento que o sea, que la concentración de este disminuya. Y cuando llegue a este punto que ya no hay más ácido clorhídrico, la reacción se acaba. Entonces, por el hecho de que aquí haya menos gramos de aluminio, no significa que este vaya a ser el reactivo limitante, porque perfectamente podría ser el ácido clorhídrico, aunque sean más gramos de ácido clorhídrico los que pusieron a reaccionar. ¿Qué es lo que determina cuál va a ser el reactivo limitante? Básicamente la naturaleza química del producto, del reactivo, perdón. ¿Y cómo podemos saber cuál va a producir menos? A punta de estequiometría. Como vimos antes, como lo había dicho antes, vamos a ver que el reactivo limitante va a ser el reactivo que produzca la menor cantidad de producto. En este caso, nos preguntan cuántos gramos de gas se van a producir. Entonces hagámoslo de una vez con los gramos de gases. Sabemos que esta es la cantidad ¿cómo se llama? Buen toque. Bueno, sí, está bien. Entonces, ya habíamos hecho antes que 5 gramos de aluminio van a producir esta cantidad de gramos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ya por eso no nos tenemos que preocupar. Lo que tenemos que ver ahora es cuántos gramos de hidrógeno va a producir el ácido clorhídrico. Si produce menos gramos de hidrógeno el ácido clorhídrico que el aluminio va a ser, perdón, si el ácido clorhídrico produce menos gramos de hidrógeno que el aluminio, el ácido clorhídrico va a ser el reactivo limitante, pero si produce más gramos de hidrógeno, el aluminio va a ser el reactivo limitante. Entonces, vamos a ver. Tenemos lo siguiente. 8 gramos de ácido clorhídrico. Vamos a ver cómo son las relaciones. Por 36,5 gramos de ácido clorhídrico se van a formar 2 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Esta relación de masas molares, todo bien. Entonces, vamos a ver. Por 6 moles de ácido clorhídrico se van a producir 3 moles de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, tenemos esta relación de aquí. Pero esto lo podemos dividir entre sí, o sea, 3 y 6 son divisibles entre sí, entonces dejémoslo así, como 1 entre 2. Y al final de cuentas tenemos que esto nos va a dar que la cantidad o los gramos de ácido clorhídrico que hay es 0,22 gramos. Entonces, ¿cuál va a ser el reactivo limitante? El ácido clorhídrico. ¿Por qué razón? Porque es el que produjo la menor cantidad de producto, valga la redundancia. Entonces, la cantidad de reactivo que se va a producir depende únicamente de este reactivo, el ácido clorhídrico, porque es el que se va a acabar primero. Entonces, lo que les había dicho antes tiene sentido. 5 gramos, 8 gramos inicialmente, pero al final de la reacción, ¿cuál se va a acabar primero? Va a acabarse primero el ácido clorhídrico porque vimos que es el reactivo limitante, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En este caso, hay otras cosas que son importantes saber cómo calcular, como por ejemplo, cuánto reactivo en exceso es lo que sobra. Ok, sabemos que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? El aluminio, ¿verdad? Este es el que no se va a acabar por completo, y este reactivo que no se acaba por completo se le conoce como reactivo en exceso. Entonces, vamos a ver, dice, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso quedaron sin reaccionar una vez que se llevó a cabo la reacción? Entonces, queremos averiguar cuántos gramos de aluminio quedaron en la reacción una vez que esta terminó. ¿Ok? ¿Cómo averiguamos eso?
Primero, tenemos la reacción aquí, todo bien. Y tenemos que se produjeron esta cantidad de gramos de hidrógeno. Una pregunta rápida. ¿Para qué nos sirve esta relación si sabemos que ese es el reactivo limitante? En resumen, esto del reactivo en exceso no nos sirve para nada. ¿Ok? Como la cantidad de productos que se va a formar depende del reactivo limitante, esta relación no me importa en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, sabemos que se produjeron 0,22 gramos de hidrógeno. Lo que vamos a hacer es ver cuántos gramos de aluminio reaccionaron, porque en efecto hubo una cantidad de aluminio que reaccionó, pero hubo otra que se quedó sin reaccionar. Esta cantidad que se quedó sin reaccionar es lo que nos importa averiguar. Entonces, primero, averigüemos la cantidad de aluminio que se quedó sin reaccionar. Sería, y esto lo vamos a averiguar a partir de los gramos de producto que se formaron, ¿ok? Entonces, a partir de los gramos de producto que se formaron, vamos a ver cuánto aluminio quedó, o bueno, vamos a ver cuánto aluminio sí reaccionó. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, por 2 gramos de hidrógeno se van a producir 27 gramos de aluminio, ¿verdad? Y por 3 moles de hidrógeno se van a producir, o por 3 moles de hidrógeno que se produjeron, reaccionaron 2 moles de aluminio, ¿verdad? Entonces, al final, con esta relación de acá, sabemos que la cantidad de aluminio que tuvo que haber reaccionado es 1,98 gramos, ¿ok? 1,98 gramos de aluminio son los que sí reaccionaron. Entonces, ¿cuánto va a ser la masa de aluminio que sobró? Básicamente sería la masa que había al principio menos la masa que reaccionó. Entonces, tenemos que la masa de aluminio que sobró, la masa de reactivo en exceso que sobra, va a ser la masa de aluminio que teníamos al principio, que pusimos con el ácido clorhídrico para iniciar la reacción, menos la cantidad que sí reaccionó. ¿Cuánto era la cantidad que pusimos al principio? 5 gramos. ¿Cuánto es la cantidad que sí reaccionó? Lo determinamos aquí a partir del producto, que fue la cantidad de hidrógeno que pusimos a reaccionar, ¿verdad? Entonces, sería 5 gramos menos 1,98 gramos, va a producir 3,02 gramos de aluminio. O bueno, o esta sería la cantidad de masa que no reaccionó. Entonces, a modo de resumen, esto de reactivo en exceso que sobra, ¿cómo lo hacemos? Vemos cuánto es la cantidad de reactivo en exceso que sí reaccionó a partir de los gramos de producto que se produjeron, valga la redundancia. Y esto nos va a dar cierta cantidad de gramos de reactivo que sí reaccionó. Esta cantidad de reactivo que sí reaccionó se lo restamos a la masa de reactivo en exceso que teníamos al principio y esto nos va a dar la masa de aluminio que sobró. Entonces, todo bien. Esto es algo importante conocerlo cuando hacemos estequiometría de reacciones, ¿ok? Entonces, otra cosa que es muy importante es el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de error. Básicamente, el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de rendimiento me permite ver qué tan eficiente fue mi reacción. El porcentaje de error me indica qué tan feo fracasé, ¿ok? Entonces, nos preguntan si se produjeron 0,18 gramos de hidrógeno, ¿cuánto fue el porcentaje de rendimiento? Vamos a ver antes estas cosas. El porcentaje de rendimiento se calcula conociendo cuánto es la masa real, porque aquí les voy a decir algo muy importante. La estequiometría sirve para ver cómo es que cómo debería ocurrir la reacción idealmente. ¿Cuánto es la cantidad máxima que se puede producir de algún producto, de alguna sustancia y cosas así? Básicamente, la estequiometría me permite conocer cuánto va a ser la cantidad de productos que se van a formar si no hay ningún otro factor que me interrumpa la reacción. Por ejemplo, ¿qué me puede hacer que yo obtenga menos de lo que esperaba? Temperatura, presión, contaminantes, malas mediciones a la hora de agregar los reactivos, error humano, errores aleatorios. Hay un montón de cosas que pueden hacer que la cantidad que yo obtenga de producto sea menor de la que esperaba. Entonces, ¿de qué me sirve la estequiometría? Me sirve para observar o para determinar cuánto es la máxima cantidad teórica que yo puedo obtener. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Normalmente se obtiene menos de lo que uno espera, ¿ok? Entonces, el porcentaje de rendimiento se define así, como la masa real, la masa que yo obtuve al final de la reacción,
Y esto lo determino midiendo la masa de alguna sustancia o midiendo algún volumen y por alguna fórmula se conoce su masa, cosas así. La masa real es la que yo obtengo al final de realizar la reacción. La masa teórica es la máxima masa que yo puedo obtener en este proceso, ¿ok? Con estas condiciones de reactivos que yo puse. Y básicamente la masa teórica es la que yo calculo con estequiometría. La masa real es la que obtengo después de hacer el experimento, ¿ok? Entonces, el porcentaje de rendimiento es la masa real, la masa que yo obtuve cuando terminó el experimento, entre la masa máxima que se podía obtener, que la determina a partir de estequiometría, que es la masa teórica, por 100, ¿verdad? Para que sea un porcentaje. Entonces, esto me va a indicar qué tan bueno fue la reacción que realicé. ¿Ok? También me puede indicar qué tan bien trabajé, qué tan bien realicé la combinación de los reactivos y cosas así por el estilo. ¿Y qué es lo que se espera? Mientras mayor sea el porcentaje de rendimiento, mejor. Mientras menor sea el porcentaje de rendimiento, estamos mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el porcentaje de error? El porcentaje de error básicamente se puede expresar así, como 100 menos el porcentaje de rendimiento. Y si queremos verlo con otra fórmula, podemos reemplazar este porcentaje de rendimiento aquí y tenemos lo siguiente, que el porcentaje que 100 menos la masa real entre la masa teórica por 100 va a ser el porcentaje de error. Pero si queremos ponerlo un poquito más matemático y no queremos aquí ninguna resta, podemos hacerlo así, que la masa teórica va a ser igual a menos la masa real entre la masa teórica por 100, ¿ok? Cualquiera de estas tres fórmulas le va a dar lo mismo para el porcentaje de error. Y ahora, ¿qué es lo que esperamos con el porcentaje de error? Que sea lo mínimo posible, ¿ok? Si es un porcentaje de error muy bajo, perfecto, excelente. Si es un porcentaje de error muy alto, estamos mal. Entonces, básicamente esto sirve como para ver qué tan eficiente fue la reacción, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ya conocemos cuánto fue la cantidad máxima de hidrógeno que se podía producir, ¿verdad? Que serían 0,22 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Esto fue la que determinamos por estequiometría antes, tomando en cuenta el reactivo limitante y todo eso. Pero queremos ver cuánto fue el porcentaje de rendimiento. Entonces, una vez que digamos que yo llevé a cabo esta reacción, ¿ok? Y después medí en un experimento, medí cuánto fue el volumen de hidrógeno que se produjo y con otra fórmula puedo, por ejemplo, digamos que con el gas ideal determiné que habían tantos moles de hidrógeno y así determiné que al final de cuentas se produjeron 0,18 gramos de hidrógeno, ¿ok? Se produjo menos de lo que esperaba. Entonces, esta es la masa real, la masa que obtuve al final del experimento. Esta es la masa teórica, la masa máxima que podía obtener, que conocí a punta de estequiometría. Entonces, ¿cómo sería el porcentaje de rendimiento? El porcentaje de rendimiento sería masa real entre masa teórica. ¿Cuál es la masa real? 0,18. ¿Cuál es la masa teórica? 0,22. Entonces, el porcentaje de rendimiento sería igual a esto, ¿verdad? 0,18 entre 0,22 gramos por 100. Y esto me va a dar que el porcentaje de rendimiento fue 82%. Es un porcentaje de rendimiento relativamente bien. No, no está mal. Entonces, vamos a ver, ahora, ¿cuánto es el porcentaje de error? Mi forma favorita de hacerlo es 100 menos el porcentaje de rendimiento. Me parece lo más fácil, la verdad. Entonces, me gusta hacerlo así. Entonces, 100 menos el porcentaje de rendimiento, que fue 82, y esto me va a dar 18%. Entonces, ya conocemos cuánto es el porcentaje de rendimiento, ya conocemos cuánto es el porcentaje de error, y todo bien, ¿verdad? Entonces, esto sería todo en cuanto a estequiometría de reacciones. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios un poco más difíciles hechos por su servidor y me voy a emocionar un poco con eso, entonces, y prepárense. Pero con el objetivo de que se puedan volver expertos en esto de estequiometría. Y muy probablemente también veamos unidades de concentración porque también es algo muy importante conocer cuánto, o sea, utilizar unidades de concentración cuando estoy trabajando con disoluciones acuosas o cosas así por el estilo. Entonces, vamos a ver. Por último, les tengo esta práctica. Son dos problemas que son bastante fáciles, la verdad. Solo es como interpretarlos correctamente y la parte de estequiometría
Es muy fácil. Entonces, el primero que hice, dice, se sospecha que una muestra de agua tiene una concentración mayor de iones de calcio a la que se encuentra permitida por la Organización de Salud del país. La máxima cantidad de iones de calcio que se permite en ese país es 0,20 gramos de iones de calcio en un litro de agua. Entonces, básicamente, si esta agua tiene más de 0,20 gramos de iones de calcio por litro de agua, tenemos que tener cuidado porque está por encima de un límite regulado por esta organización de salud, que básicamente están diciendo que si está por encima de eso puede llegar a ser peligroso si se ingiere, ¿ok? Entonces, queremos, bueno, para determinar si la cantidad de agua, bueno, de gramos de calcio por litro de agua era mayor a esta estipulada, se determinó agregando un exceso de fosfato de sodio a un litro de muestra de agua. Luego se formó un precipitado. Se filtró, se secó y se determinó que se formaron 3,8 gramos de precipitado. Por aquello, esto se tendría que hacer con una gravimetría. Yo estoy muy consciente de eso, pero por métodos didácticos, digamos que fue así de simple. Determine cuántos gramos de calcio hay por litro de agua e indique si la concentración de iones de calcio es superior a la permitida. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver cuál es la reacción que se produjo, ¿verdad? O la reacción que produce este precipitado y apunta a esta estequiometría, ven cuánto es la cantidad de calcio que hay en el agua, ¿ok? Y ahí ustedes dicen si está bien el agua o si hay muchos iones de calcio en el agua y si no debería ser ingerida porque es muy superior a lo que está estipulado, ahí lo determinan ustedes. Esto es como una suposición y es que los iones de calcio son los únicos iones que se encuentran ahí que pueden precipitar con el fosfato de sodio, ¿ok? Entonces, todo bien. Esa es la única suposición que necesitan tomar en cuenta. El siguiente es que en un laboratorio se necesitan 0,5 moles de iones de plata para preparar cierta cantidad del reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es un reactivo que sirve para identificar azúcares reductores. Estos iones de plata se preparan poniendo a reaccionar plata metálica con ácido clorhídrico. Para conseguir estos 0,5 moles de iones de plata, la proveeduría, que es digamos, el ente que le da a usted todos los reactivos. En la facultad la Escuela de Química tenemos una proveeduría y ellos son los que nos dan todos los reactivos. Entonces, la proveeduría de la facultad le indica que le van a dar solo lo necesario porque la plata es muy cara y solo lo puede pedir una vez. Si usted lo pidió una vez y pidió lo que no era, mala suerte, ¿ok? Entonces, de acuerdo con procedimientos anteriores, ahí el porcentaje de rendimiento de esta reacción anda por 88%, digamos. Usted pidió hoy 48 gramos de plata metálica para realizar este procedimiento. Entonces, la pregunta es, ¿usted pidió lo que necesitaba? ¿Le sobró o le faltó algo de plata? Y si le hizo falta plata, ¿cuánto debió haber pedido para producir estos 0,5 moles de iones de plata para hacer el reactivo de Tollens? Entonces, algo que les pido para que se apilen un poco más en reacciones y cosas así, es que hagan la reacción completa, con los iones espectadores y de todo, si es que hay. Da igual, pero ¿por qué no? Solo hagan la completa y ya. Entonces, esto sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido demasiado. Si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios ahí. Yo les respondo la duda que tengan. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos entonces.